La trilogía del Apocalipsis de John Carpenter. John Carpenter ha hecho muchas películas importantes, al menos si eres fanático de las películas de culto o de terror. Halloween, Escape from New York, Christine y Big Trouble in Little China son solo algunas de sus obras más populares. Pero hay un conjunto de películas en el catálogo de Carpenter que son particularmente importantes y profundamente perturbadoras. Me refiero a la trilogía del Apocalipsis de Carpenter, un conjunto de películas que comenzó en 1982 con The Thing, que definió el género y fue completamente aterradora. Continuó durante los 80 con Prince of Darkness y terminó a mediados de los 90 con En la boca del miedo. A simple vista, las películas parecen tener poco en común salvo por su director. Sin embargo, está claro que hay un hilo en común que está en la esencia de cada una. Cada película obliga a sus personajes a combatir no solo a un enemigo visible, sino también a un enemigo invisible, uno que puede ser inmune a la naturaleza de lo que creen que es la realidad. De hecho, la realidad se convierte en una especie de enemigo retorcido. Y cada película presenta personajes que están físicamente atrapados, apartados de la sociedad sin una posibilidad clara de escape. En The Thing, es un remoto centro de investigación antártico, en Prince of Darkness es una iglesia en medio del desolado centro de Los Ángeles, y en The Mouth of Madness, es un pequeño pueblo que podría estar en otra dimensión pero que afecta a la nuestra. Pero lo que es más importante, la columna vertebral de cada película se basa en un tema de horror cósmico, un género esencialmente inventado por el escritor H.P. Lovecraft. Y no es un secreto que Carpenter es admirador de este autor. En un análisis de las tres películas se tiene que la definición de terror cósmico se resume mejor en una carta de Lovecraft. Ahora, todas mis historias se basan en la premisa fundamental de que las leyes, los intereses y las emociones humanas comunes no tienen validez ni significado en el vasto cosmos en general. En búsqueda del conocimiento. En The Thing, el invasor alienígena no es una criatura acechante sino un clon humano. En Prince of Darkness, el diablo bíblico realmente no es de este mundo, y en The Mouth of Madness, Carpenter logra lo que podría ser el mejor meta truco de terror de todos los tiempos, convirtiendo a su villano en el propio autor de la película. En las tres películas tenemos a protagonistas que están buscando conocimiento. La trama de la cosa sigue al piloto R.J. McReady que forma parte del equipo de investigación científica de la Antártida. En El Príncipe de las Tinieblas se investiga un misterioso cilindro de una secta, y en Al borde de la locura, un vendedor de seguros investiga el misterio de un autor desaparecido y su impacto en los lectores. Todas y cada una de estas búsquedas llevan a la paranoia y sitúan a los personajes en el límite de una posible destrucción. Pero lo interesante de estas películas es que el apocalipsis es tanto externo como interno. Mientras que los seres extraños atacan y matan a todo cuando los rodea, estos personajes pierden la certeza de su propia identidad. La cosa y la paranoia social. En La cosa, el conocimiento por el mundo exterior obliga a los personajes a ver hacia adentro. Estos se ponen al límite en un desesperado intento por sobrevivir, y a veces, esto implica atacar a otros. Te lanzo las siguientes preguntas: ¿te conoces a ti mismo? ¿De verdad? Si hubieras sido tú el que está atrapado en la Antártica con un alien que toma la forma de tus compañeros, ¿con cuál de los personajes te sientes identificado? ¿Con MC Ready o Childs? ¿O con Blair o algún otro de los que acuso a MC Ready? Pero sé sincero. Un ejemplo más mundano: si te quedas atrapado en un ascensor, ¿cómo reaccionarías? O si de repente quedas atrapado en el metro, en el túnel y las puertas no se abren y de repente hay humo, ¿cómo serías ahí? Así que de nuevo, ¿realmente te conoces? Nuestro protagonista, McReady, es humano, o eso parece. Por un lado nos contagia su paranoia y queremos juzgar junto con él al resto de los personajes para descubrir quiénes han sido duplicados por los aliens.
Pero no estamos seguros si M.C. Ready al final es humano y tanto Carpenter como el guionista Bill Lancaster deciden deliberadamente no confirmar al final de la película si McReady sigue siendo humano. La trama de la cosa es aquella de desconfianza en los demás y en uno mismo, lo que definitivamente lleva a la paranoia. La destrucción no solo viene por el peligro que implica que ese ser llegue a las zonas conurbadas, sino por la deconstrucción de la identidad que cada personaje tenía sobre sí mismo y la pérdida de la individualidad. Sin duda, su historia pone a la naturaleza humana a prueba. El príncipe de las tinieblas y la muerte de Dios. La premisa de El príncipe de las tinieblas se pone cósmica cuando explica la existencia de Dios y un apocalipsis religioso como una mala interpretación de la fuerza alienígena que quiere terminar con nosotros. Jesús es en realidad un alien con forma de humano que vino a la tierra para advertirnos del diablo, que también es alienígena. Así que un padre pide ayuda al profesor Howard Barrack para que ayude a investigar un misterioso cilindro alienígena. El líquido en el cilindro termina siendo Satanás y, como era de suponer, termina poseyendo uno a uno al equipo de científicos involucrados. Referencias a el embarazo de María por el Espíritu Santo. La genialidad de este filme de terror cósmico es la relación que tiene con una característica fundamental del desarrollo humano, la espiritualidad. La religión y la espiritualidad han sido parte de la humanidad desde que tenemos capacidad de razonar y cuestionarse de manera individual y colectiva. La espiritualidad es fundamental para cuestionarse la existencia. John Carpenter escribe y dirige una historia que crea un choque entre la ciencia, la espiritualidad y el cosmos para resaltar la vulnerabilidad humana. Y claro, cuando el ser humano se enfrenta a su propia vulnerabilidad de manera tan violenta y terrorífica, termina perdiendo la cordura. Así que, hasta ahora esta trilogía del Apocalipsis de John Carpenter ya destruyó a la idea del individuo y su sociedad, también a Dios y a los límites de la ciencia. Al borde de la locura y la pérdida de la realidad. La historia sigue a un vendedor de seguros, John Trent, que tiene que investigar si la desaparición del famoso autor Sutter Kane es en realidad una treta para cobrar un seguro. Hasta aquí no hay nada especial, podría ser cualquiera. Lo interesante viene cuando los lectores de Kane comienzan a actuar de manera extraña. Trent termina visitando Hobbs End, un pueblo que protagonizó muchas de las historias de Kane. Aquí Trent se ve atrapado en un lugar que parece perdido entre la ficción y la realidad. Pero conforme la trama avanza, nos enteramos de que Kane no es un simple autor de ficción, la verdad es que está escribiendo una realidad a la que sus lectores se unen cuando están demasiado inmersos en sus historias. Una realidad a la que, sin saberlo, Trent ya pertenece. El protagonista comienza investigando la verdad sobre Kane, pero esto lo lleva a la locura de cuestionarse la realidad general, un golpe especialmente duro para un cínico como Trent. ¿Qué es real y qué es ficción? Para el final de la película el público y Trent ya no están tan seguros. Claro que, eso en realidad no importa, porque el apocalipsis azota a la humanidad y, a diferencia de los otros dos filmes de esta trilogía, no podrá ser detenido. Esta es una de esas historias que sugieren que nuestra realidad podría ser manipulada por fuerzas mayores como el escritor manipula su novela de ficción. Así pues, tenemos tres películas apocalípticas que deconstruyen tres bases de la existencia humana, la identidad, la espiritualidad y la percepción de la realidad. Son historias de terror cósmico que definitivamente nos ponen los pelos de punta con toda esa influencia lovecraftiana. Por separado, tienen mucho que decir, pero juntas hacen un combo de destrucción y apocalipsis. Y para concluir, remembrando la cosa, ¿aún crees que M.C. Ready pudo haber sobrevivido? Pero si sobrevive, ¿qué sentido tendría haber sido la primera película de una trilogía de apocalipsis humana? La razón se tendría que imponer desarrollando la historia inconclusa de la película, plasmando que M.C. Ready murió, Childs solo tuvo que esperar que él muriera, y finalmente Childs llega a la civilización para iniciar el apocalipsis de la raza humana, y muy posiblemente de todo ser vivo en el planeta.